Vamos a dar comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes que todo quisiera saludar a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche y también agradecerles a nombre del equipo de trabajo que componemos el Ministerio Fe en el siglo XXI por esa compañía que nos hacen cada día domingo a esta hora de la noche. También abrazar virtualmente a aquellos hermanos que por primera vez se conectan. Esperamos que todos estos servicios y este material que usted encuentre en este canal Fe en el siglo XXI pueda ser de mucha bendición y enriquecimiento espiritual para sus vidas. Hoy día vamos a meditar en un tema que hemos titulado La marca de la verdadera iglesia. Y para eso vamos a leer en un versículo bíblico que es muy conocido y que regularmente nosotros siempre lo citamos, que se encuentra en San Mateo, en el capítulo 18, versículo 20. Dice lo siguiente: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Vamos a orar al Señor, pero también quisiera pedir la oración y presentar en oración a un hermano que se nos ha hecho llegar su nombre, Ignacio Rojas, que él está viviendo una situación bastante difícil, una situación personal y que tiene que ver con una fuente de trabajo. Así es que vamos a rogar a Dios para que Él pueda abrir las puertas de trabajo para nuestro hermano. Como así también quisiera indicar que el día de hoy, nuestros hermanos de Viña del Mar y Santiago están visitando la iglesia cristiana pentecostal que dirige el pastor Julio Águila en Peñaflor, y esperamos que ellos puedan gozarse grandemente en esta confraternidad en la cual están participando. Bueno, oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en primer lugar por esta palabra maravillosa que tú nos concedes. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes para poder meditar en ella y que sea, Señor amado, tu Santo Espíritu dirigiendo esta reunión, de tal manera que todas las palabras que salgan de este lugar sean inspiradas por ti, Padre amado. Yo te ruego también en forma muy especial por la lista de aquellos hermanos enfermos que tenemos, Señor, registrados. Te rogamos para que tú, Señor amado, deposites abundante gracia en sus vidas, de tal manera, Dios mío, que esa situación de enfermedad, Señor, mientras tú no hagas una obra milagrosa en sus vidas, tú concedas gracias, Señor amado, para que ellos puedan sobrellevar esa situación difícil. También te presentamos de manera muy especial a este hermano por el cual se nos ha pedido la oración, Ignacio Rojas. Te lo presentamos, Señor, y te rogamos que él pueda, Dios mío, encontrar una fuente de trabajo. Padre amado, tú eres quien puede proveer cosas inesperadas a aquellos que por fe, Dios mío, claman a ti, Señor, de manera humilde y sencilla. Mientras tanto, yo te ruego, Señor amado, que tu gracia maravillosa del cielo pueda ser depositada en su vida, de tal manera, Padre amado, que Él pueda sobrellevar esta situación, recibir fuerzas, aliento y alivio, Señor, esperanza, Dios mío, de que tú vas a responder su oración. Bendito Dios, también te rogamos por nuestros hermanos de Viña del Mar, como así también nuestros hermanos de Santiago, que en forma conjunta están visitando la iglesia de Peñaflor, iglesia
cristiana pentecostal. Te rogamos, Señor amado, que tú bendigas esa confraternidad de tal manera que sea de mucha bendición, tanto para nuestros hermanos como para también la iglesia de nuestro pastor Julio Águila. Bendice aquella reunión también, así como esta reunión, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, esta es una palabra bastante conocida y es una palabra, mis hermanos, que usted constantemente repite y también constantemente escucha. Cada vez que nos reunimos, siempre nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En toda iglesia se hace esto, ¿ya? De reunirse en el nombre del Señor. O de invocar justamente este versículo, esta palabra del Señor para indicar que Jesucristo está en el medio, a través del Espíritu Santo del Señor. Mis hermanos, hay hoy día como 2 o 3 réplicas del tabernáculo de Moisés, ¿ya? En el parque de Timna, que está en Israel, en el norte de Israel, también hay una réplica de lo que es o de lo que fue el templo o el tabernáculo, ¿no es cierto?, que Dios ordenó a Moisés erigir, ¿ya? Este tabernáculo, usted sabe que tenía 3 partes. Una era el atrio, ¿no es cierto? También estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y es muy preciosa esa réplica, incluso usted la puede ver en la red, en internet. Está disponible para que la gente la visite y también para quienes accesan a aquella réplica a través de internet puedan también mirar y imaginarse cómo eran, digamos, o cómo fue el tabernáculo de Moisés, del cual se habla mucho en el Antiguo Testamento. Sin embargo, mi hermano, la diferencia entre el verdadero tabernáculo de Moisés y las réplicas que hoy se construyen para información, para conocimiento de quienes nos interesa saber de qué se trata, es evidente y es algo que la Escritura dice, ¿ya? Y vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 40, versículos 34 y 35. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Esa es la característica entre el verdadero tabernáculo de Moisés y cualquier otra réplica que se haga hoy día. Por supuesto que el mundo cristiano se siente agradecido de que existan esas réplicas para entender un poquito cómo era el tabernáculo de Moisés. Pero hay una gran diferencia entre lo verdadero y una réplica. Y la palabra del Señor establece que la característica principal del tabernáculo de Moisés, ¿ya?, el tabernáculo de Dios que fue ordenado a Moisés, ¿no es cierto?, construir, es que la gloria de Dios estaba en ese lugar. La gloria de Dios lo llenaba. La presencia del Señor
estaba presente en ese lugar. Lo mismo también ocurre con el templo de Salomón, ya que se encuentra, ¿no es cierto?, en Primera de Reyes. Vamos a leer también esa referencia en Primera de Reyes, en el capítulo 8, versículo 10 y 11. Miren lo que dice ahí. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Frente a cualquier réplica que se haga del templo de Salomón y el verdadero templo de Salomón, la característica principal, la diferencia principal es que en uno estaba la presencia de Dios que llenaba el lugar, en el templo de Salomón. Sin embargo, mis hermanos, en el año 592 a.C., Ezequiel profetiza que la gloria de Dios abandonaría el templo de Salomón, ¿ya? Y eso lo podemos ver en el libro de Ezequiel, en el capítulo 10, versículos 18 y 19. Dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. ¿Ya? Aquí está hablando de que iba a haber un momento en que la gloria del Señor se iba a salir del templo. Y eso, mis hermanos, ocurrió en la historia del pueblo de Israel. Eso ocurrió. Y también, por supuesto, se habla en algunos otros lugares que Ezequiel profetiza cómo iba a ser la llenura, la venida de la gloria de Jehová al templo nuevamente, ¿ya? Entonces la pregunta es, hoy día, ¿de qué sirve tener una réplica de algo si la gloria de Dios no está en ese lugar, mi hermano? En eso es lo que tenemos que meditar hoy día, ¿ya? Y por eso que este versículo bíblico que está en Mateo, en el capítulo 18, versículo 20, es tan relevante para nosotros, mis hermanos, hoy día. Porque dice, donde están 2 o 3 congregados en asamblea, en mi nombre, dice, yo estoy en medio de ellos. La gloria de Dios estará en ese lugar. ¿Cuándo? Cuando hay 2 o 3 que están congregados en el nombre del Señor. Mis hermanos, y cuando nosotros nos reunimos en la presencia del Señor, el nombre del Señor, mis hermanos, en el tiempo antiguo también significaba presencia, ¿ya? Por eso es que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en mi presencia, yo estoy ahí. Allí estoy yo en medio de ellos, ¿ya? ¿Qué significa esto, mi hermano? ¿Cuál es el nombre del Señor? El nombre del Señor, mis hermanos, Jesús, significa Dios salva. Es decir, cuando vienen 2 o 3 y se congregan junto a aquel que puede salvar. ¿Salvar de qué? De nuestros pecados. Entonces, dice él, yo estoy allí en ese lugar. Hermanos, cuando nosotros vamos a una iglesia, cuando nos congregamos en un lugar junto a otros,
En el nombre del Señor estamos invocando a aquel que puede salvarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Cuando usted va a la iglesia, no va a la iglesia porque está limpio. Va a la iglesia a invocar el nombre del Señor porque siente que su vida está contaminada y quiere limpieza. Cuando eso está en su corazón y en mi corazón y nos congregamos, eso es congregarse en el nombre del Señor. Y Él dice, yo estoy allí en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Él quiere limpiar, pues mi hermano, del pecado al hombre y a la mujer. Ese es el trabajo que Jesús vino a hacer a la tierra, mi hermano. Y por eso que es tan importante que nosotros entendamos esta hermosa palabra que Él nos presenta en esta hora. Fíjense que también Pablo dice en Romanos capítulo 3, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, dice lo siguiente, mire, él dice, también un pasaje muy conocido, dice con una pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mi hermano, cuando el Señor a nosotros nos llama a sus caminos y nos recoge para que le sirvamos, usted y yo pasamos a ser templo del Dios vivo. Usted y yo. Ya no es un templo hecho de manos. Por supuesto que como congregaciones muchas veces necesitamos un lugar consagrado, físico para reunirnos. Pero el verdadero templo de Dios es usted y soy yo. Somos nosotros, las personas, es el creyente. Ese es el verdadero templo del Dios vivo hoy día. Entonces, cada uno de nosotros constituye la iglesia. Y la asamblea de los creyentes, ¿no es cierto?, los llamados fuera, eso significa iglesia, cuando se reúnen, la gloria de Dios también debe estar en esa reunión. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos templo del Dios vivo. Y la gloria de Dios debe estar en usted y debe estar también en mí. Eso es importante, mi hermano. Es importante. Muchas veces las personas, incluso creyentes, van a esa reunión, al templo, porque allí quiero buscar de Dios. No, mi hermano. Dios tiene que estar en usted. La gloria de Dios debe estar en su vida y debe estar también en mi vida. En la vida de todos los creyentes debe estar morando el Espíritu de Dios. Y usted y yo somos el templo del Dios vivo. Hay una palabra muy preciosa donde Pablo justamente hace o muestra o enfatiza la importancia de la reunión de los creyentes, mi hermano. ¿Qué es lo que tiene que haber allí? Cuando yo voy al templo, cuando me reúno con otros hermanos, nos juntamos, hay algo que se debe ver allí, y eso lo dice Pablo. Lo dice Pablo. Vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 14, versículos 23 al 25. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículos 23 al 25. En este capítulo Pablo habla acerca de los dones, está hablando acerca de esas cosas. Y él comienza a poner orden en ciertas cosas. Y mire lo que dice. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, la iglesia de Cristo, la iglesia que se reúne en el nombre del Señor,
que se congrega en el nombre del Señor. Mire cómo le entiende Pablo. Y dice, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Mire lo que dice Pablo. Mire lo que dice Pablo. Fíjense en la comparación que hace Pablo acá, porque él va a empezar a comparar algo. Está diciendo que el lugar donde se reúnen todos los creyentes a adorar a Dios, que es la iglesia, es un lugar que debe estar abierto también para incrédulos e indoctos. Y mire lo que dice. Dice, si se reúnen en un solo lugar y todos hablan en lenguas, ¿no dirán que estáis locos? Hermanos, muchas veces hay hermanos creyentes que piensan que ir a reunirse en un lugar es para escuchar hablar en lengua, para que yo también hable en lengua. No, hermano. Hermano, por supuesto que el Señor se puede glorificar en la reunión. Por supuesto, hermano, si nosotros venimos de tradición pentecostal y creemos en aquello, mi hermano, creemos en aquello. Aceptamos las manifestaciones espirituales. Creemos que las manifestaciones espirituales son para este siglo XXI. Están vigentes. Pero tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces se piensa que la reunión es para ir a la algazara, para ver algazara, gente hablando en lengua. Y Pablo dice que hay que tener cuidado con esto. ¿Ya? Mire lo que dice el versículo 24, hace un contraste ahora, una comparación. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Aquí Pablo está comparando y valorando lo que debe ocurrir dentro de la congregación, en la reunión de la iglesia. ¿Es más importante las lenguas, la algazara o la profecía? Él está diciendo claramente, la profecía es lo más importante. La profecía, en primer lugar, mis hermanos, tiene que ver con la exhortación de la palabra del Señor. Y por supuesto que hay dones de profecía, mi hermano. ¿Ya? Y dice, mire, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y mire lo que dice acá. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Para qué es la profecía? La profecía, mi hermano, es para sacar lo oculto que está escondido en el corazón. ¿Pero qué es eso que está escondido en el corazón? El pecado del hombre. El pecado del hombre. El error de nuestro caminar. Sale en esa reunión. ¿Por qué? Porque hay profecía. Cuando hay verdadera profecía, la manera de ser edificado, mi hermano, es cuando el Señor me saca del error. Cuando el Señor dice a cada uno de nosotros, estás en pecado a través de la profecía, mi hermano. Por eso dice el versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, dado que sale lo oculto de su corazón, dice, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando, verdaderamente Dios está entre vosotros. Por lo tanto, ¿cuál es la marca, mi hermanos, de la verdadera iglesia? Cuando nosotros decimos que Dios está en ese lugar, es porque el pecado, mi hermano, sale de ese lugar. Porque Dios descubre el pecado que está en ese lugar. Si usted va a un lugar a congregarse y hay solamente algazara y Dios no descubre pecado, no está Dios en ese lugar, mi hermano. No está Dios en ese lugar. Esto es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo acá es que cuando
está la iglesia congregada y todo está en orden, Dios está dirigiendo esa reunión, hay orden, ¿ya? No están todos hablando en lengua, al contrario, están profetizando. Hay buena profecía, mi hermano, y la profecía descubre lo que está dentro del corazón. En eso consiste la profecía. La profecía ayuda, mi hermano, a que la iglesia se edifique. ¿Cómo? Sacando lo que está oculto del corazón. Esa es la marca de la verdadera iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, cuando el Señor está dentro de la iglesia, donde usted se ha reunido junto a otros creyentes, en el nombre del Señor, la presencia del Señor no solo es intensa para la persona que es indocto o que es incrédulo. Esa persona siente la intensidad de la presencia del Señor. Por eso que adora a Dios. Dios lo descubre y dice, verdaderamente Dios está en este lugar. Eso es lo que debe ocurrirle al indocto, al incrédulo que entra a una iglesia donde la gloria del Señor, donde el fuego del Señor se mece en ese lugar. Pero ¿qué pasa en el lugar donde usted se reúne? ¿Qué ocurre? Está la presencia del Señor. Hermanos, no solamente la presencia del Señor es intensa para el indocto y el incrédulo, sino que también es intensa para quienes componemos la iglesia, mi hermano. Cuando hay buena profecía en la iglesia donde yo me reúno, entonces, mi hermano, hay edificación. La profecía que está en ese lugar me edifica, me va limpiando, me va sacando del error, del pecado, de la muerte. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos en un lugar así, donde la presencia del Señor es patente, mi hermano, vamos siendo nosotros mismos, los creyentes, alertados, mis hermanos, de manera poderosa del pecado que mora en nosotros. La pregunta es, en el lugar donde usted va, ¿es verdaderamente alertado del pecado que mora en usted? ¿O usted ya se cree limpio? Yo ya soy libre de pecado. No, mi hermano. La palabra del Señor dice que el que diga que no tiene pecado, miente, es mentiroso. Todos nosotros tenemos pecado porque mientras no seamos libres de este cuerpo de pecado, el pecado sigue morando en nosotros. Pero nosotros tenemos que vencer el pecado y estar en un lugar donde la presencia del Señor se manifiesta de manera poderosa, hace que usted vaya cada día limpiándose del pecado, mi hermano. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. También es una referencia muy conocida, muchas veces se cita esta referencia, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Miren lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, en eso consiste estar en una iglesia donde la verdadera marca está allí. ¿Cuál es esa verdadera marca? La presencia del Señor, la gloria del Señor. La gloria del Señor. Entonces, la presencia del Señor en la iglesia es esa marca, es la verdadera marca.
Mis hermanos, por esa razón es que usted y yo no podemos ser indiferentes a la forma de vivir, ¿ya? Por eso es que siempre nuestros hermanos antiguos nos hablaban de la santidad, de la santificación, porque cuando nosotros vinimos a Cristo, llamados por Él nos llama a un proceso de santificación, mi hermano. Y ese proceso de santificación consiste en ir despojándonos del peso de pecado que nos asedia, mi hermano, porque aquel que está en la presencia del Señor siente el asedio del pecado. Entre más usted se acerca a la luz, más sucio se encuentra. Es como que es una paradoja. Al principio hay una luz tenue, yo me miro mis manos y me la encuentro limpia, pero de repente me acerco a una luz un poquito más intensa y me doy cuenta que verdaderamente no estaban tan limpias mis manos. Y me las lavo, ¿no es cierto? Me las limpio y creo que están limpiecitas, pero me acerco un poquito más a la luz, más intensa todavía, y me doy cuenta que entre más alumbra la luz, más sucia están mis manos. Y me las vuelvo a limpiar y así sucesivamente. Así es entrar en ese proceso de santificación, mi hermano. No podemos ser indiferentes. Cuando está la presencia del Señor en un lugar, mi hermano, no deja a nadie indiferente del pecado que mora en ellos, mi hermano. Pero si usted va a la iglesia a entretenerse, a mirar a su hermano porque quiere tener amistad con ellos, hermano, no está en una verdadera iglesia. Eso puede ser una réplica de una iglesia, pero no la verdadera iglesia. La verdadera iglesia se caracteriza porque la presencia del Señor está en ese lugar y ninguno de los que está allí queda, mis hermanos, indiferente al pecado que mora en ellos. Por esa razón es que los profetas, por ejemplo, de acuerdo al Antiguo Testamento, ellos, mis hermanos, cuando veían la presencia del Señor que se aparecía a ellos, exclamaban y decían, ¡voy a morir! Porque sentían que iban a morir. Veamos lo que nos dice Isaías, un pasaje también muy conocido. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo 5, cuando, ¿no es cierto?, dice que Isaías tiene esta visión. Y el versículo 5 dice, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermano, cuando la presencia del Señor está en un lugar, aparece el pecado, mis hermanos. Nadie queda indiferente a aquello. Todos comenzamos a reconocer, Dios está aquí y yo no soy digno porque estoy lleno de pecado. Aparece eso. Pero si usted va a la iglesia porque quiere escuchar música, le encanta la música, ¿ya?, le gustan los programas que tiene la iglesia, ¿ya?, etcétera, le gustan los grupos que hay, es entretenido, qué sé yo. Hermano, eso puede ser una réplica, no necesariamente la verdadera iglesia. Y por eso que es importante que nosotros tengamos cuidado. Cuando una persona, mi hermano, está experimentando esta sensación de la muerte, ¿ya?, empieza poco a poco a perder conciencia, empieza poco a poco a tener una visión borrosa, siente debilidad en su cuerpo, siente desvanecimiento y posteriormente incluso hasta cae al suelo o se tira al suelo porque no quiere caer de golpe. Cuando
aparece la presencia del Señor en un lugar, es la misma sensación que debiéramos experimentar. Voy a morir, que estoy lleno de pecado, hermano. La ira de Dios, mi hermano, que viene sobre el mundo pecador, no es ira en el sentido como nosotros la imaginamos, que Dios está enojado, ¿ya? Y tiene una cara enojada. No, hermano, tiene que ver con la santidad de Dios, con que su ser no tolera el pecado. Y cuando Él aparece, mi hermano, inmediatamente sentimos algo que nos va a quitar la vida. ¿Por qué? Por causa del pecado que mora en nosotros. Por eso que nosotros deberíamos estar tan contentos, tan alegres, gozosos de que Dios haya enviado a su Hijo Jesucristo a salvarnos del pecado. Y porque Él nos ha justificado, mi hermano, es que nosotros podemos ingresar a ese lugar santísimo donde está la presencia del Señor. Pero la pregunta es, ¿el lugar donde usted va, allí está la presencia del Señor? Porque esa es la marca, mi hermano, de la verdadera iglesia del Señor. Fíjense ustedes que en la Escritura encontramos incluso al mismo Pablo, que a medida que iban pasando los días de su vida, entre más iba avanzando en edad, más pecador él se encontraba, ¿ya? En 1 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, él dice, ¿ya? Él tenía ya bastante edad, 65 años, se dice que más o menos él tenía esa, cuando él escribió esta epístola a Timoteo. Había pasado mucho tiempo ya de su conversión y él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se encontraba el más pecador de todos. De todos los pecadores, yo soy el más pecador, soy el primero. Así se consideraba Pablo después de una tremenda trayectoria en el Señor. ¿Por qué? Porque él vivía en la presencia del Señor, mi hermano. Y si usted y yo estamos viviendo en la presencia del Señor, mis hermanos, debíamos decir como Pablo, yo soy el más pecador, porque estoy más y más en la presencia del Señor. Pero muchas veces hay creyentes que se consideran buenos. Yo soy bueno, no soy como ese. Igual como el fariseo y el publicano. Gracias, Señor, decía el fariseo, porque no soy como ese publicano. Oro 3 veces al día, ayuno también, doy mis diezmos, hago esta obra, esta otra obra. No soy como ese, soy bueno, hermano. Está lejos de la presencia del Señor. Y muchas veces, hoy día, hay muchos creyentes que están como ese fariseo. Lamentablemente, incluso en el cuerpo pastoral, hay mucha gente que está así, mi hermano. Muchos hombres que están así. Yo ya soy pastor, estoy en otro nivel. No soy como esos hermanos, ¿no es cierto?, que están a mi cuidado. No, mi hermano, no. Entre más pasa el tiempo, más pecadores debiéramos encontrarnos si estamos en la presencia del Señor. Porque en la iglesia, en la verdadera iglesia, la marca de esa iglesia es que la gloria de Jehová está en ese lugar. Y la gloria de Jehová no es algazara, mi hermano. No es algazara. La gloria del Señor es cuando usted se acerca y dice, soy pecador, voy a morir. Esa es la marca cuando usted siente
la presencia del Señor. En una parte, Juan también dice que si nosotros tenemos la esperanza, si verdaderamente nos aferramos a la esperanza que el Señor nos vino a dar, entonces por esa esperanza nos purificamos a nosotros mismos. Es decir, buscamos la presencia del Señor. Fíjense ustedes que cuando yo tenía 10 años, tuve la oportunidad de ir a una gira misionera, acompañando a un pastor muy querido y recordado. Él invitó a mi padre a que lo acompañara a esta gira misionera que él hacía hacia la región de la Araucanía, en Chile, país del cual yo provengo. Y en ese lugar, mi hermano, en aquellos años, estoy hablando de más o menos fines de los años 70, más o menos, no había tanto desarrollo, había harto campo. Para llegar de un lugar a otro había que caminar horas y horas, mi hermano. Y me recuerdo que fuimos a un lugar donde por telegrama se le comunicó a ese lugar, al encargado de ese lugar, que venía este pastor con algunos misioneros. ¿Ya? Entre ellos iba yo, que tenía alrededor de 10 años. Y nunca me he olvidado de que en ese lugar, mi hermano, estaba la presencia del Señor. La presencia del Señor estaba allí. Caminamos horas, alrededor de 2 horas, desde la estación del tren para llegar a ese lugar, mi hermano, hacia la cordillera. Yo, cansado también porque era niño, y mis hermanos mayores que yo, imagino que también cansados, pero caminábamos porque teníamos que llegar a ese lugar. Y cuando llegamos, mi hermano, el templo en el cual ellos adoraban a Dios era muy sencillo, mi hermano. Fíjense ustedes que tenía piso de tierra, para empezar. Piso de tierra. Tenía paredes de cantoneras o costeros, ¿ya? Que son las partes laterales que se le cortan a los trozos cuando se empieza a cerrar la madera. Eso era parte de lo que tenía como paredes. Por lo tanto, yo me recuerdo haber sentido la brisa del viento que entraba por las rendijitas, porque no estaban totalmente ajustadas las cantoneras, digamos, ¿ya? El techo, por ejemplo, era un techo de totora. Se veía la luz de la luna cuando ingresaba, digamos, algo se veía, ¿ya? El púlpito, mi hermano, estaba hecho de cajoncitos de manzana. Súper sencillo, mi hermano, el lugarcito para poner la Biblia. Tenía unos floreritos que estaban hechos de tarritos de Nescafé, estaban envueltos en papelito de diario para cubrirlo y con algunas florcitas naturales allí. Muy, pero muy, muy sencillo el lugar. Pero ¿saben qué? La gloria del Señor estaba en ese lugar, mi hermano. En el grupo en el cual nosotros andábamos, había un hermano que acompañaba que no estaba bien espiritualmente. No estaba bien. Y en el lugar donde nosotros llegamos, en ese templo, había una hermanita anciana, una ancianita. Siempre me recuerdo de ella. Apenas podía caminar,
Pero ¿saben qué? Tenía discernimiento espiritual. Y cuando ella ve al grupo entrar, inmediatamente el Señor le muestra por vista espiritual, por discernimiento espiritual, ese no está bien. Y comienza el Señor a mostrarle, pero así como una radiografía, todas las cosas que estaban mal de ese hermano. Luego pasamos a tomar un tecito y justamente esa ancianita era dueña de casa allí. Y ella, en forma muy prudente, porque el Espíritu Santo del Señor es muy prudente, mi hermano, muy prudente. Es certero, pero es prudente. Le dice a ese hermano que andaba con nosotros, le dice: hermanito, tengo que ir a buscar agua al pozo, acompáñeme. Y le pasa los baldes. Y cuando van caminando y empiezan a acercarse al pozo, le empieza a decir, sin ninguna algazara, palabra de profecía, palabra profética, palabra de Dios: el Señor me muestra que usted viene mal en esta misión. Usted tiene este pecado. Usted tiene esta falta. Usted tiene esta otra falta. Arrepiéntase. Hoy el Señor desea que se arrepienta, le dice la anciana. Y ese hermano, justamente como dice Pablo, cae de rodillas porque nadie le había conversado su situación, que era totalmente secreta, a esa hermanita. Una hermana de mucha claridad en el Señor. Y cae de rodillas, descubierto. Y comienza a llorar: Señor, perdóname. Esa ancianita regresa a donde nosotros estábamos. Y ese hermano quedó allí en el pozo, llorando, arrepintiéndose delante del Señor y reconociendo: verdaderamente Dios está en este lugar. Porque así es como opera Dios. Esa es la marca de una verdadera iglesia. La marca de una verdadera iglesia. Que Dios está en ese lugar. ¿Por qué? Porque se descubre el pecado de la criatura que se acerca a Él, mi hermano. Me recuerdo que entre los que estábamos en la mesa nos preguntábamos: ¿qué habrá pasado con este hermano? Ya lleva una hora, algunos minutos y no lo vemos. Y preguntaron: ¿habrán visto al hermano fulano que no está con nosotros, debería estar acá? Y la ancianita dijo: está conversando con el Señor. Ah, ya, muy bien. Al rato después aparece ese hermano con unos tremendos ojos, mi hermano, hinchados de tanto llorar, porque fue evidente para él la presencia del Señor. Qué precioso es, qué maravilloso es. Esa es la presencia de Dios que nosotros debemos buscar, mi hermano. Y la palabra del Señor dice: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Y la pregunta es: ¿por qué esto no ocurre, mi hermano, en el lugar donde usted se congrega? O hoy día en general en las congregaciones, ¿por qué no sucede esto, mi hermano? Es porque muchas veces las iglesias, mis hermanos, son solamente réplica de una verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia tiene una marca. ¿Cuál es la marca? La presencia de Dios, la gloria de Dios, el fuego de Dios está en ese lugar. Esa es la marca de una verdadera iglesia. Es como lo que ocurrió
Por ejemplo, con Jacob, cuando él tuvo ese sueño en Génesis 28, y dice que despierta y dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa sino que casa de Dios y puerta del cielo. Hermano, eso es lo que tiene que evidenciarse en la congregación de los santos, mi hermano. ¿Y qué es lo que ocurre hoy día? ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Mire a su alrededor, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Mire donde usted está, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Y lo que tenemos que hacer, mi hermano, quienes queremos levantar la iglesia de Cristo, aspirar a esto como meta. Yo no voy a hacer algo que sea una réplica. Yo quiero hacer algo donde la presencia del Señor se encuentre en ese lugar y sea evidente para quien se acerque. Eso es lo que queremos, mi hermano. Eso es lo que hay que hacer. Hay muchas iglesias que partieron bien, pero con el tiempo se han ido apartando y hoy día son solamente una réplica de iglesia, no la verdadera iglesia. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ayude, Él nos bendiga, Él nos guarde. Hoy día, muchas iglesias han reemplazado la presencia del Señor, mis hermanos, por otras cosas, actividades. Llenan a la congregación de actividades porque creen que eso es el mover del Espíritu de Dios. No, mi hermano, el mover del Espíritu de Dios es cuando el Espíritu de Dios trabaja individualmente en cada persona y le muestra su pecado. El mover del Espíritu de Dios es cuando desde los púlpitos se exhorta proféticamente la palabra del Señor y muestra a las congregaciones el pecado que mora en ellos. Eso es la palabra profética. Eso es, mi hermano. Se reemplaza con música, buena música. Yo voy a esa iglesia porque tiene muy buena música. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha gente que se acerca a las iglesias y lo primero que pregunta es, ¿ustedes tocan instrumentos? No, ¿por qué? No, porque yo quiero aprender a tocar guitarra. Quiero aprender a tocar la batería. Quiero aprender a tocar el piano. Hermanos, se acercan porque eso es lo que quieren. Nos vienen porque buscan la presencia del Señor. Y estoy hablando de hermanos. Hermanos que a veces andan de una congregación en otra, pero que andan buscando música. Andan buscando una iglesia que cante bonito. Hermano, yo no estoy en contra de eso. En una congregación tiene que haber música para alabar al Señor. Tiene que haber buen cántico. Tienen que haber manifestaciones espirituales, algazara, por supuesto que tiene que haber. Pero no puede faltar esta palabra profética, mi hermano, que hace que los indoctos y los incrédulos sean reconocidos por dentro a causa de la palabra y puedan decir, al ser descubiertos, verdaderamente Dios está en este lugar. Dios está entre ustedes. Esa es la marca de la verdadera iglesia. Pero la pregunta hoy día es, ¿cuál es el ejemplo que da la iglesia al mundo? Cuando en la misma iglesia hay escándalos, las mismas autoridades de la iglesia generan escándalo, mi hermano. Y todo el mundo dice, ahí no está Dios. Sin embargo, los hermanos que siguen allí, en vez de insistir para que la presencia del Señor esté en ese lugar, se adecúan a lo que le dicen sus autoridades y no hacen nada por miedo, incluso pastores, nada. Se dan cuenta que Dios no está en el lugar, pero no hacen nada. Y todo el pueblo va tras ellos. La apostasía, mi hermano. Apostasía. Cuando no está el Espíritu de Dios, cuando no está Dios en el lugar,
no hay otra cosa sino apostasía. Estoy siguiendo algo distinto. No estoy siguiendo al Jesús de la Biblia, mi hermano. Es otro Cristo, es otro Jesús. Estoy siguiendo falsos maestros, falsos profetas. Esa es la marca de la verdadera iglesia de Dios. La presencia del Señor es evidente en ese lugar. ¿Y cómo? Mi hermano, cuando se hace manifiesto en lo oculto del corazón de las personas que están allí, mi hermano, y cuando entra un incrédulo, una persona indocta, está en la presencia del Señor que queda al descubierto y dice, verdaderamente Dios está en este lugar. Pregunta para reflexionar. ¿Está Dios habitando con poder en usted que es el templo del Dios vivo? ¿Está Dios habitando con poder en el lugar donde usted se reúne? El Señor le bendiga y le guarde. Responde esa pregunta a Dios. Para el Señor sea toda honra y toda gloria. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por esta hermosa palabra y te pido, Padre amado, que tú nos ayudes para levantar una iglesia donde tú habites, Señor, donde tu presencia sea evidente, Dios mío, no solamente para los incrédulos e indoctos, sino que también para los propios creyentes. Señor, personas que caminen en este camino de santidad. Señor amado, yo te ruego tu misericordia sobre cada uno de nosotros, bendito Dios, y también de aquellos que escuchan. Señor amado, bendícenos, danos de tu gracia, porque, Señor amado, tú siempre quieres, Dios mío, que nosotros mejoremos, y tú eres el primero en esperar el clamor de los tuyos, tratando, Señor amado, de enderezar el camino. Bendito Dios, ayúdanos para caminar por esta senda recta de santidad que tú has trazado. Tu Santo Espíritu está con nosotros, tu Santo Espíritu está con nuestros hermanos que escuchan. Señor, motívales a través de tu Santo Espíritu a caminar, Dios mío, y que la presencia de este Trino Dios sea evidente en sus vidas y en el lugar donde ellos se reúnen. Todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, los avisos para esta semana siguiente son los que siguen. El martes 20 tenemos una reunión de organización de Eclesis a las 8:30 de la tarde, hora de Illinois, más una hora, hay que agregarle una hora a los hermanos que están en Chile, con los cuales nos reunimos. El día miércoles 21 tenemos el taller Mujeres de la Biblia a las 9 de la noche, hora de Illinois. Los otros horarios están en la descripción abajo, pero Perú está en este minuto a la misma hora nuestra. Hay que agregarle una hora a Bolivia y Chile y 2 horas a Argentina. El jueves 22 tenemos la reunión de organización a las 8 de la tarde, con la ayuda del Señor. El viernes 23 tenemos el taller de lectura bíblica a las 8 de la tarde, hora de Illinois. Perú, como digo, a la misma hora nuestra, una hora más en Bolivia y Chile y 2 horas más en Argentina. El sábado 24, los hermanos de Viña del Mar van a visitar a los hermanos que están en Santiago con la ayuda del Señor. El domingo 25 tenemos la escuela dominical a las 9 de la mañana, hora de Illinois, y la reunión de meditación a las 6 de la tarde, hora de Illinois. Esos son los avisos para la honra y la gloria del Señor. También, gracias a Dios, porque estamos junto a mi esposa comenzando ya a pensar, digamos, y a planificar el viaje que vamos a hacer a Chile a fines de junio hasta fines de julio,
alrededor de un mes, y donde vamos a hacer también un trabajo misionero, ¿ya? Y vamos también a atender ese hermoso evento de juventud, Clesis, del cual hemos ya informado y que más adelante vamos a continuar enviando información. Así que gracias a Dios por todo eso y pedimos, por supuesto, sus oraciones por nuestras vidas para que el Señor nos ayude y nos acompañe en todo lo que queremos hacer. Pedimos la bendición del Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Te agradecemos por esta palabra maravillosa y te rogamos, Señor, que tú, Padre amado, la bendigas y la guardes. Que tú, Señor bendito, seas con cada uno de nosotros quienes hemos tenido la oportunidad de meditar en esta palabra y nos bendigas grandemente nuestras vidas y que hagas evidente, Señor, la presencia tuya en nuestros corazones, en nuestro ser y también cuando vamos y nos reunimos, Señor, junto a nuestros hermanos. Bendito Dios, que la palabra, Dios mío, sea una palabra de edificación en cuanto, Dios mío, permita descubrir, Señor amado, los errores, el pecado que mora en la criatura que atiende tus servicios y que pueda, Señor amado, todos quienes participan de esa reunión caminar en santidad. Bendito Dios, todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.